Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un video más de su canal, Cuchillos y Navajas a tu alcance. En esta ocasión le toca revisión un poco en más profundidad, obviamente, a esta navaja, a esta muy buena navaja de Effenrose, el modelo EF916, que en el canal tiene una pequeña introducción, en realidad, junto a la 223, que en realidad fue un unboxing más que nada, así que ya merece ya un video propio, ¿cierto? Así que vamos con las especificaciones primero que nada. Vamos a ver el tamaño de la hoja, que va a estar un poquito fuera del foco, perdón. O lo vamos a hacer acá para que lo vean también. Vamos a usar una regla en este caso. Así que tenemos de hoja total 100 milímetros, 10 centímetros, filo útil 98 milímetros, que equivale a sí, 98, sí, 96, 97 por ahí, algo por ahí, un poquito, digamos, una pequeña diferencia acá. Sí, 98 de filo útil. Tamaño total o largo total serían 22,5 centímetros. El largo del mango tenemos 12,7 centímetros, 12,7 o 127 milímetros, como les guste más. Vamos a pasar ahora a las especificaciones de hoja. Vamos a ocupar para esto un pie de metro y en este caso tenemos un ancho de pala de 29 milímetros, 28,6 para ser exacto. Ancho de hoja o espesor de hoja 3 milímetros punto 9, 3,9, casi 4 milímetros. Y vamos a comenzar a revisar, por supuesto, la hoja. Esta es una hoja estilo... Vamos a tratar de limpiar un poco porque es muy fácil de que se ensucie esta, incluso con el aceite humano, el nuestro propio. Bueno, es un acero de 2, como pueden ver acá. Un acero de 2, como está marcado ahí. Una hoja en estilo punta de lanza, que viene siendo un drop point, ya con una caída en curva. Es un drop point, como ya saben, punta de lanza, excelente para lo que es defensa. Una navaja muy enfocada en eso, creo yo, por el tamaño, sobre todo porque es una navaja de una hoja bastante grande, larga podríamos decir, muy punzante también por la complexión, por la complexión de la hoja, por el diseño más que nada, ¿cierto? Vaciado plano, y también podemos observar que tiene esta gran perforación acá, que obviamente sirve para ayudarnos a abrir la navaja en forma silenciosa, podríamos decirlo, ¿cierto? También para los que tienen un poco más de experiencia o son más hábiles, también pueden abrir esto de una forma así, con los deditos, digamos, desde la parte inferior o superior. Pero yo también considero que esta perforación es una posible sangría también, porque puede serlo. Y también aliviana un poco la navaja, el peso de la navaja en sí. Me parece estéticamente bien, no la voy a criticar porque se ve firme esta navaja aún así. No se mueve para nada la hoja, ni arriba ni abajo. Tiene un buen freno en la parte superior, como pueden ver ahora. Esto queda muy bien bloqueado. El liner lock, como ven, también funciona perfecto. No hay holgura, no hay nada. Es un poco duro el liner lock, sí, eso sí debo decir. La apertura de la hoja es simple, fácil, rápida, efectiva. Los separadores son anodizados o pintados azules, como lo quieran llamar. En realidad no estoy seguro si están pintados solamente. Me imagino que sí, es una pintura, creo yo. No así, esto sí está anodizado, que vendría siendo el perno del eje, los pernos en ambos lados.
La tornillería completa también es en azul, como pueden ver acá, incluso la del soporte clip, ¿ya? Internamente esto está esqueletizado, digamos, para bajarle el peso, así que eso quiere decir de que esto, digamos, eh, perforaron, digamos, la parte interna, digamos, para que esto pese menos, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver, creo. Em, es una navaja, digamos, bastante liviana para el tamaño que tiene en realidad, ¿ah? Porque, porque como pueden ver las proporciones son generosas y aún así, perdón, y aún así esta navaja es liviana, no es pesada, ¿ya? Así que no tengo una báscula aquí en este momento como para poder decirles cuánto pesa, pero como ya lo habrán visto en algún video, es excelente para porte oculto o para uso diario, porque como ven, el clip llega bastante arriba y eso significa de que esta navaja queda bastante oculta. Parece que lo vimos en el jeans que puse yo de prueba y esta la pusimos ahí, ¿se acuerdan? Así que es muy buena para uso diario, una navaja como ya pueden ver bastante grande. Vamos a ver qué está cómo está de filo, ya que no está de fábrica ya obviamente. Bueno, yo nunca la he afilado, obvio. Solo quiero decir de que igual la he usado antes, así que no sé cómo estará de filo. Bueno, el papel tampoco está en muy buenas condiciones. Estamos todavía con bastante humedad. Y como pueden ver se traba un poquito, pero eso es culpa del papel, no es culpa de la navaja en sí ni de la hoja. De hecho, hay que buscar una posición o forma para hacer esto bien. Así que, pero bueno, pero corta, que es lo que nos importa, ¿cierto? Es que está cortando bien. A ver, déjenme buscar otra hoja que esté un poco más seca. En realidad no hay ninguna, pero déjenme ver esta, a ver si esta que puede ser un poco más. Miren, ahí sí. ¿Ya? Sí, como pueden ver que esta hoja es más firme, está más seca. Ahí ven cómo corta perfecto. Así que vamos a irnos a una pequeña prueba de madera, que yo en realidad tengo mi madera única, digamos, para hacer todas las pruebas. A todo esto, este tiene un choil acá abajo, aquí lo pueden ver, un choil bastante bueno y vamos a usarlo, digamos, entra muy bien la madera como pueden ver. Vamos a ver si podemos emplumar un palito de prueba. Esto lo hago obviamente a modo de ejemplo para ver qué tal trabaja en madera y como pueden ver trabaja bastante bien. Se pueden comprar incluso a lo que hizo, ¿qué cuchillo fue este? Que no recuerdo ahora. Me parece que fue eh, el Cóndor, ¿ya? Así que se ve bastante bien. Vamos a ver si puede hacerse cargo de lo que emplumó y claro que sí, lo pudo hacer. Como pueden ver, es una navaja bastante firme, no tienen problema con ella, digamos, en lo que es hacer fuerza o esas cosas, comparable incluso a la RAT 1 en lo que es trabajo. Esta navaja hubiese quedado perfecta como única navaja, digamos, pero tiene no es que tenga su detalle, sino que como esa vez hablé yo, para lo que es supervivencia o esas cosas, necesito una navaja, prefiero yo una navaja, en realidad, que no tenga rodamientos, que tenga arandelas, separadores, por la sencilla razón de la sociedad. Si estamos en un tema de supervivencia extrema, la navaja se puede mojar, caer a la arena, entonces eso significa que se va a ensuciar y si no la lavamos correctamente rápido, esa mugre, esa suciedad, digamos, va a llegar al rodamiento, digamos, a las bolitas, digamos, metálicas, ¿cierto?, de acero, y va a causar, obviamente, que éstas se rompan, posiblemente, y comiencen a rayar la hoja y a desgastarse, obviamente. No va a funcionar bien. Así que, bueno, acá no estoy emplumando ahora, estoy tratando de hacer un pequeño semicírculo en el mismo, como pueden ver acá en la misma madera, para ver cómo trabaja y trabaja bastante bien. O sea que es una navaja que podemos llevar perfectamente al campo
y darle cualquier labor que nosotros queramos, digamos. No hay ningún problema con eso porque va a resistir perfectamente. También debo decir que es una navaja que puedo recomendar, obviamente, por sobre cualquier otra navaja que nosotros estemos pensando comprar de marca. Incluso hoy mismo estaba a punto de comprar una navaja BK40 de la marca Kavar, pero me di cuenta que, bueno, pensé que Kavar construía todas sus cuchillo y navaja en Estados Unidos y no es así. Esa era de procedencia china y con un acero 5CR15 que es un acero básico chino, como ya saben, inferior a este de 2, obviamente, inferior a este de 2. Y encontré tan estúpido o estúpidamente ridículo pagar casi $100 por un cuchillo solamente porque dice Kavar, con un acero inferior a este, por ejemplo, que es un D2. Y esta navaja cuesta, cuando yo la compré, esta navaja me costó $16. $16. ¿Se dan cuenta? Y los materiales son mucho mejor que ese Kavar que cuesta casi 100. El acero sobre todo. Entonces, esa es la razón de este canal. Mostrar cuchillos es la esencia de este canal. Mostrar cuchillos de bajo presupuesto, pero de buena calidad. O sea, yo cada navaja o cuchillo que presento acá, incluso como estos, los Brother también, que este es un 440 que lo puse acá también a modo de comparación, para que vean que la navaja es más grande que este cuchillo, digamos, y es un cuchillo un 440, y sin embargo es de muy buena calidad. Es un cuchillo que cuesta $35, máximo 40 en Amazon Estados Unidos, y como pueden ver, no tiene nada que enviarle ningún cuchillo de marca, como por ejemplo puede ser el Isula o de Easy o algún Kavar, ni por la hoja ni por nada. Entonces a veces nosotros tiramos el dinero solamente por el marketing. A eso es lo que quiero llegar. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a comprarlo un poquito. Vamos a poner aquí la RAT 1 en D2. Vamos a poner la RAT 1 en AUS 8. Vamos a poner la Ruike 14C28N, como ya saben, acero, estoy diciendo. Y vamos a poner a modo de ejemplo también la navaja Sanremo Land 911, la vamos a poner acá arriba, para que más o menos se compare un poco, aunque no es del grupo, no corresponde por proporciones obviamente, pero es para que se hagan una idea. Así están, pueden mirar esta línea y van a ver la diferencia del largo de las hojas. Están todas, digamos, puestas hasta el recazo, digamos, en esta línea divisoria, de ahí hacia allá. La hoja sí que se puede ver diferencia. Vamos a quitar un poco de acá la ruique y vamos a dejar puesto el cuchillo que habíamos puesto recién, para que vean que incluso es más grande que el cuchillo. Vamos a sacar la Ontario, la versión de 2, digamos la RAT 1 también en AUS 8, y vamos a poner el cuchillo acá abajito para que se vea mejor, para que vean cómo se compara, digamos, con una navaja más de bolsillo, digamos, más bolsillera como esta, más pequeña. Y la voy a acercar ahora también para que la puedan ver, se dan cuenta. Así que esto, digamos, es lo que se espera, digamos, si adquieren una navaja como esta. La verdad que yo últimamente la he visto muy poco esta navaja, no lo sé, no puedo decirles si en este momento está todavía en el mercado, tendrían que verla. Es lo único que puedo decirles, que es una navaja muy buena, es muy buena. Y como siempre yo he recomendado desde el principio las navajas Effengrove, City bien, y bueno, los cuchillos Brother para mí son los principales. También pueden ver la marca Kesiguo, que la marca Kesiguo es del mismo conglomerado, digamos, de Effengrove y City bien, por lo tanto tienen la misma calidad. Recuerden que otro conglomerado es Sanremo, Ruike y SRM. Ese es el otro conglomerado de marcas, ¿ya? Para que sepan, de buena calidad, no tan caras como
Trivisa, bueno, Trivisa está a la altura de esta, de las Ruike. Las Ruike están como con Kaiser, Trivisa, incluso las Kaiser son un poquito más caras, pero estas son mucho más asequibles. Entonces, puedes encontrarlas, si todavía está en el mercado, por entre 15 y 25 dólares, como mucho, 20 dólares. Yo creo más cercano a los 20 dólares. Y es una navaja excelente, muy buen tamaño, firme. Es todo lo que quieres en una navaja, es ágil. Solamente si la llevas al campo o la llevas, digamos, a la playa, vas con ella y se te cae, como decía yo, y le cae arena, lo que hay que hacer con este tipo de navaja es lavarla mucho. Es preferible que tengan agua y después la seques cuando puedas. O si estás en un aprieto, digamos, y necesitas recurrir a una navaja de este tipo con rodamiento, si no tienes, digamos, una navaja como esta, con arandela, que no le va a pasar nada con la arena, digamos, y esta otra versión también, lo que puedes hacer es lavarla. Obviamente esta se mete al agua nomás y que bote toda la arena que le haya quedado por aquí o suciedad para que no entre en los rodamientos. Eso es lo que hay que cuidar. Yo me refiero a una situación extrema, porque de lo contrario llegas a la casa y en la casa la desarmas y le pasas el aceite nuevamente, la limpia y santo cero problema. Estamos de acuerdo. Estoy hablando solamente de situaciones que no podemos desarmarla porque no tenemos herramientas o por la razón que sea. Ahí solamente habría que lavarla. Así que la recomiendo mucho, 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 como una navaja defensiva, como una navaja de uso diario si es posible, a pesar de que es grande, pero como ya les dije, el porte es profundo, no es como digamos, esta misma, perdón, la misma RAT 1, que el porte nos queda bastante arriba. Y bueno, y estas que tienen este sistema así, déjenme decirle que también tiene una razón. No es aparte de que se va a ver, esto sirve bastante, digamos, para tomar la navaja desde el bolsillo de adentro y tirarla hacia arriba, ¿ya? También tiene esa doble función. No es solamente estéticamente para que se vea, sino que es para también apoyar nuestro dedo acá, digamos, de buena manera en el bolsillo y tirar la navaja hacia afuera. En este caso eso no se puede hacer, sin embargo, al tomarla desde la parte interna del clip, ¿ya? Y no va a haber problema porque por más que la apretemos, esto no va a apretar tampoco el pantalón porque estos clips son de acero, son bastante firmes, no lo vamos a doblar fácilmente, así que no hay problema, podemos tomarla perfectamente de ahí y sacarla rápidamente. La Ruike también tenía eso, que queda bastante fuera, digamos, esta parte hacia arriba. ¿Se acuerdan que cuando hicimos las pruebas de navaja de porte de uso diario, EDC, digamos, vimos estas situaciones, digamos, y todas estas quedaron, las que quedaron sobresaliendo afuera, quedaron afuera, digamos, no quedaron seleccionadas, y quedaron seleccionadas solamente las que tienen porte profundo. Así que, bueno, para resumir, solo decirles que son navajas de muy buena calidad. Todas estas Effengrow, digamos, tiene distintas. Hay algunas mejores que otras, otras no. Pero esta sí la puedo catalogar en una nota del 1 al 10. Podría ponerla en nota 9 u 8, porque es muy buena. De verdad que es muy buena. Recuerden que esta también era en una Effengrow, la EF26, y tuvo un fallo, digamos, mío también por el liner lock que quedó. El liner lock, digamos, acá quedó un poco con juego esto, entonces yo traté de hacer una mejora, desarmé y desbasté demasiado y al final la hoja me quedó suelta. Esa fue la razón por la cual yo esta navaja la transformé en un cuchillo, ¿ya? Pero eso fue culpa mía, es un error mío, ¿ya? No de la navaja. Y como ven, sigue funcionando como un cuchillo perfectamente. Yo trabajo con ella. Es mi cuchillo de uso diario. De hecho, yo la uso mucho, todos los días. Está muy rústica, porque le envolví esta tela, digamos, tipo para raquetas de tenis, digamos, en ella, y funciona perfecto. Sigue funcionando muy bien. El dedo funciona muy bien. Así que es excelente. Por eso digo, y les vuelvo a insistir, que estas navajas son muy buenas. Y por el precio, olvídense, si la pillan por los 15 dólares que me costó a mí, cómprenla porque es una excelente navaja. Incluso mejor diría yo que una de titanio, que no sé si necesitan el titanio, pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. A mí no me interesan las joyas en la navaja, digamos, y los cuchillos me interesan cosas funcionales y que duren, que sean de buena calidad. Así que tenga una hoja titanio o no, para mí no es ninguna ventaja o desventaja, aunque digan que dura más, aunque sea el mayor metal premium o que me va a mantener el filo hasta que yo me muera,
La verdad que no es algo que a mí, digamos, me mate ni me atraiga para comprar una navaja. Para mí una navaja es una herramienta y me interesa sí que sea medianamente de buena calidad, pero para no pagar tanto, digamos, si no es mi idea, digamos, desparramar dinero si está tan escaso hoy en día. Así que bueno, me despido. Voy a poner la, el Easy, cuchillo Easy, arriba también para que tengan una idea. El Easy 4, así que para que lo vean ahí. Y como les decía, me despido hasta el siguiente capítulo. Espero verlos pronto y muchas gracias por su like. Hasta pronto. Bye bye.